Hoy fabricamos muchas velas de colores para alumbrar a la Virgencita. Y si quieren saber cómo lo hicimos, ¡acompáñennos! Para hacer nuestros cirios de colores tenemos los tubos de cartón. Y lo que no puede faltar es la cera. ¿Sí se acuerdan, mis amigos, que hicimos la vela gigante? Y de eso restó. Y ahora vamos a convertir en los cirios. Y nosotros, para hacer cirios de colores, clasificamos los rollos de papel. Ya no mandamos en el basurero. Y vamos a hacer de 12 colores los cirios. Aquí tenemos el molde más grueso. Vamos a hacer más moldes porque no tenemos mucho. Vamos a utilizar un cartón prensado. Primero vamos a ver de cuántos centímetros tiene. A ver. 9.5. 9. A ver, señala. ¿Dónde está 9? 9.5. Ya. Para que se nos haga más fácil de cortar, vamos a señalar así, de esta manera. Y luego vamos a utilizar una regla. Ahora sí, aquí tenemos una regla. Y vamos a señalar. Y vamos a sacar un molde así. Vamos a señalar así, de esta manera. Ya. Otro más. Sí, ya. Eso. Ya tenemos. Ahora vamos a ver cuánto mide de ancho para poder cortar. A ver, vamos a dar la vuelta. Ay, aquí necesitamos una cinta. Sí, pero no tenemos la cinta. Sí podemos con metros también. Ya. ¿Cuánto es? Sí. 29. Ya, vamos a cortar 29 de anchura. Ya. Ya, señala así recto para poder cortar. No. Y así vamos a terminar haciendo los moldes. Igual 29. Ahora vamos a cortar. Dale, Paspis, dale. También ya tenemos listo una paila para derretir la cera. Primero la base. Primero vamos a hacer los moldes. Ya tenemos el primer molde cortado. Ahora con el mismo molde vamos a sacar más moldes. Primero vamos a señalar. Y yo ya voy a pegar para ver cómo queda nuestro molde. Ya está bien caliente la silicona. Ya tenemos aquí el primer molde, porque esto aquí no podemos conseguir mucho. Aquí utilizamos más de la pequeña y por esa razón clasificamos muchos de las pequeñas. Pero como para todo hay solución, vamos a hacer los moldes. Ya tengo listo el primer molde. Miren, vamos a hacer 12 moldes de estos gruesos. Ya tenemos el primer molde. Ahora vamos a hacer el siguiente. Ya van a ver cómo va a quedar nuestros cirios. Ahora así vamos a ir ubicando los moldes en la base. La Paspi se encarga de poner la silicona. Vamos a poner la silicona en los bordes para poder asentar en la base. A ver, pero rápido, hijita. Sí, ya, tenga. A ver, vamos a sentar así para que quede bien seguro, para poder poner nuestra cera. Toma. Y listo, ya está bien pegado. Y así vamos a ir terminando de pegar todos los moldes. Toma. Eso, muy bien, Paspis. Vamos a sentar. ¿No era más cerca? Más cerca ponemos. Ya está, pues ahí. Ya está sentado. Ten. Vamos a ubicar más cerca entonces, como diga la Paspis. Ahora vamos a ubicar los moldes pequeños. Aquí tenemos muchos rollos de papel. A ver, ahí están los rollitos. Tú te vas poniendo la silicona y yo voy ubicando. Ya, toma. Ten. Vamos a ubicar aquí en este lugar. Y si se acuerdan, mis amigos, la vez pasada
estaban preguntando por qué no hacemos las velas de color. Y por esa razón hoy estamos haciendo velas o cirios de colores. La vez pasada hicimos una vela gigante. Y esa vela gigante ya se terminó de consumir en la iglesia. Y ahora, pero tenemos muchas más para hacer. Y adivinen, mis amigos, cuántas velas de colores nos saldrán. ¿Cuántos saldrán, Paspis? 24. Adivina cuántos. 30, 40. ¿40 serán? Sí, Yo casi digo por ahí. más. Más. Más tiene que salir. Ahora sí, como ya tenemos todo listos, los moldes ya pegados, vamos a derretir la cera. Aquí tenemos la paila para eso. Listo. Y el fuego encendido. Toca cortar porque no va a dar. Sí, vamos a poner cortando con un cuchillo. A ver, vamos a intentar. ¿Con cuchillo? Sí. ¡Ya! No puedo ver. A ver. Vamos a intentar porque la Paspis dice que no puede. Está muy duro. Vamos a empezar de la esquina. Porque la cera está más grande que la paila, no da para poner todo. Sí. O sí dará. No da. Vamos a poner esta cama en trozos pequeños. Voy a ver otro cuchillo. O un machete, Aurora. También vamos a cortar así, con mucho cuidado. A ver, cuidado, así. No. Ahí ten. Yo te ayudo con algo. Como la cera está duro, no se fue hasta el fondo. No tenemos con qué golpear, vamos a dar con este trompo. Trompo enorme. Dale. Ya. Ya ves. Ahora sí, ya. Así nos hizo más fácil para cortar en trozos. Vamos a ir poniendo trozos por trozos. Ay. Cuidado la mesa. Ya. Así vamos a terminar cortando en trozos para poner en la paila para que se derrita. Ya mismo. Ya ves. Esto ya no dará. ¿Sí dará? No da todavía. Y aquí va a convertirse de sólido en líquido. Ya está listo, tenemos el fuego encendido para que derrita todo. Vamos a encender más el fuego y así va derritiendo más rápido. Mientras derrita la cera, nosotros vamos a hacer los pabilos para ya tener todo listo para ubicar en los moldes. A ver, Paspis, ¿tú haces o yo hago? Tú haces, yo tengo. Vamos a hacer los pabilos cortos porque los cirios están pequeños. Vamos a hacer así de esta manera el pabilo. Vamos a hacer de 10 vueltas para que salga bien grueso. Eso. Ya van a ver cómo vamos a hacer. Vamos a dividir y luego vamos a torcer así para que se quede bien resistente. Vamos a hacer así de esta manera, luego vamos a amarrar la punta y vamos a utilizar un pincho. A ver, vamos a romper el pincho y poner en el pabilo. Vamos a ubicar así de esta manera el pabilo para que se quede en el centro de la vela. Y así vamos a hacer los pabilos para todos los moldes. Ya mismo terminamos de colocar los pabilos. Estamos colocando así de esta manera. Ya está listo derretido la cera para hacer nuestros cirios. Ahora sí, ya tenemos todo listos, ubicados los pabilos en los moldes. Ahora vamos a sacar la cera derretida para poner el color. Para hacer la vela de color.
Parece manteca de cerdo, deja ver, pero no es manteca. ¿Y ahí nomás no será? Ya, sí. Sí. Vamos a poner aquí en la Cuidado. mesa para poder poner el color. Ahora sí, vamos a empezar haciendo las velas de colores. Primero vamos a empezar con color azul. Que representa la sabiduría y la protección profunda. Ahora sí, empecemos. No, mira, va a ser cocino. Mira. No se derrite. A nosotros también nos recomendaron que hagamos con esta pintura acrílica. Mire, se hizo chicloso. Eso ya no vale. Y ahora, Pero bueno, para todo hay solución. Ahora vamos a ver si funciona con la plastilina. A ver, vamos a ver. Primero, a ver, pon A ver. el color azul. el azul, sí. Nos engañaron a nosotros también. Fuimos A ver. engañadas. Vamos a- Vamos a ver este también si Con no. esta sí. Mire. Y así es que mis amigos hagan con la plastilina. O con, Eso sí nos o funcionó. con crayolas. O crayolas. Otro azul porque se ¿Otro ve azul más más? azulito. Sí. Sí. Y también vamos a poner la crayola azul. Este sí nos va a funcionar. Ya, ahí o más Pues azul. pongamos una más, sí. Ahí. Ya tenemos listo el color azul. Ahora vamos a pasar a los moldes. Primero vamos a poner en los moldes más grandes. Vamos a poner en el primer molde. Suave. Y esperemos que no salga. No salió. Ahí sí. Llenar el molde. Vamos a poner lleno en los moldes. Y ahora se pone recto. Y el pabilo lo dejarás en centro. Un poco más. Sí. Ya. Ya está saliendo. Ay, mira, ahí deja, pero ya sabe. Ahí Ya deja, secó, ya, ya sí, secó, ya secó. ya está secando. Así ya va secando y ya se va tapando el hueco. Suave. Y vamos a poner en 6, pero creo que no nos va a dar para 6. Y vamos a ver hasta dónde alcanza este color. ¡Ay, ya está salió! Sí, ya Eso salió. creo que toca volver a pegar de nuevo. Y pone suave. Vamos a llenar en el molde para que quede bien lleno. Vamos ahora por el siguiente. Sí, alcanzó. Ya está lleno. Vamos a poner en una pequeñita. Eso vamos a dejar lleno. Aquí no vamos a desperdiciar nada. Ahora vamos a agregar el color rojo. Y Vamos dos a hacer crayolas. la vela de color rojo y una crayola. Uno y dos. Solo uno vamos a poner. El color rojo representa amor, pasión, fuerza y valentía. Y ahora vamos a agregar en los moldes porque ya tenemos listo de color rojo. A ver, así vamos a ir agregando en los moldes. Suave para que no se riegue. Espero poner esto un poquito aquí en la base. Sí, porque pero ya alza. ¡Ay! Se cayó. Para que esté tapando los huequitos. Ahí ya salió, ya ves. Salió. Sí, eso ahí ya salió. Igual ahí dejemos un poco. Eso, para que ya vaya secando y así ya no se escape más. Suave. Ahora vamos a hacer el color morado. Significa espiritualidad, transformación y sabiduría. Vamos a remover bien para dar ese color. Ya está, Aurorita, ayúdame a poner. Ahora vamos a poner en los moldes. A ver, pues te ayudo. Yo te ayudo agarrando. Ya, poco a poco, para que no se escape. Eso, ahí sí. ¿Sí, dará para 4? Sí, da pon para 4. Esto ya pasó. ¿Ya pasó? Sí. Vamos a llenar. Vamos a llenar en el siguiente molde.
Ahora vamos a hacer de color verde. ¿Qué significa salud, dinero y crecimiento? Ya tenemos listos las grandes. Ahora vamos a llenar en los moldes pequeños. Ya tenemos todo listo derretido. En los pequeños, ¿verdad? Ya, sí. ¿Cuántos? En 6 tubos. No. ¿Se regó? No. Ahora vamos a hacer el color rosado. Que representa amor verdadero, amistad y unión familiar. Ya hemos pasado todo el día porque para hacer esto es un poquito difícil. Por esa razón, pero estamos aquí. Dale, dale, no nos vamos a rendir. Ahora vamos a poner el color rosado. A ver, vamos a llenar en esta parte. Y esperemos que no salga todo como los demás. A ver, vamos a hacer 6 velas o 6 cirios de color rosado. Esto es nuestro moldecito y así vamos a llenar en los moldes. Ahora vamos a agregar el color negro. Aquí ya tenemos los negros. El color negro significa protección contra las malas energías. Ahora vamos a poner en los moldes el color negro. Ya. Suave, suave, con mucho cuidado. 6 igual. Sí. Suave. Quiero ver si no está pegado, no está pegado, no Ahí está. dejemos entonces que Sigue ahí, haga sigue ahí. Esperes que no salga. Esperemos que no salga todo. Ya. Ahora vamos a agregar el color amarillo. Representa dinero, prosperidad e inteligencia. Ahora vamos a poner en los moldes. Ahora vamos a agregar color blanco. Y significa paz, pureza, limpieza espiritual y conexión con Dios y los ángeles. Ahora vamos a poner en los moldes el color blanco. Ahora vamos a poner en los otros moldes. En este pongamos. Ya, pongamos el blanco. Vamos a poner en estos moldes. Poco a poco para que no salga. Ay, ya está saliendo. No vi, perdón. Poco para que tape alrededor, para que no escape. Ya mismo terminamos a hacer nuestras velas o cirios. Y ya van a ver, y esto vamos a llevar a dejar en una iglesia. Vamos a dejar para la Virgen. Ya van a ver a qué iglesia nos vamos. Y miren qué bonito nos está quedando. Ahora vamos a agregar el color naranja. Significa energía, motivación, abre caminos y fuerza emocional. ¿Ya? Ya mismo, falta que derrita todo esto. Y luego vamos a llenar, todavía tenemos moldes vacíos. Ya se nos hizo de noche y por esa razón vamos a dejar que se enfríe bien para mañana. Y miren, así quedaron nuestras velas, están bien bonitas, pero mañana vamos a sacar de los moldes para ver cómo nos ha quedado. Así que nos vemos el día de mañana. Ahora sí, vamos a ver porque las velas ya están bien duras. Para decorar tenemos aquí las escarchas. Y las cintas. Ya van a ver cómo vamos a hacer. Y también pusimos en unas tarrinas porque ya no nos alcanzó los tubos de papel. Ya están bien duras. Ahora vamos a desmoldar. Y vamos a sacar suave, suave, suave para que no se dañe. ¡Ay! Está bien pegado. Eso. Ya salió. Y estos restos vamos a juntar para volver a formar otra vela más. Vamos a ver cómo nos ha quedado nuestras velas o cirios.
Así, con cuchillos fácil. ¡Qué lindo esta belleza! ¡Miren! Eso. ¿Ah? Ya está, listo los pabilos. ¿Ah? ¿Sí ven? Con el cartón podemos desmoldar más fácil. Ahora vamos a ver las pequeñitas. Y aquí es el color verde. A ver. Vamos a sacar. ¿Qué color de vela te gusta más? ¿Cuál es el color favorito para ti, Paspis? El rosado y el morado. ¿El rosado y el morado? Sí, espera, vamos a ver. Ya. Y comenten, mis amigos, ¿qué color de vela es más favorita para ustedes? Comenten, mis amigos, comenten. Para hacer un envío para ustedes, mandamos nomás en avión. ¿No es cierto, Paspis? Sí. ¿Y tu color favorito? Mi color favorito es rosado y lila. Lila es mi color favorito. De esta manera, aquí en el campo nosotras hacemos las velas. Es fácil, pero es un poquito demoroso. Y miren cómo ya va quedando. Ahora vamos a desmoldar de los platos desechables. Y también de los vasos. Vamos a ver cómo están nuestras velas. ¡Ay, qué lindo! Miren, aquí tenemos otro más grande. ¿Ah? Ya tenemos aquí todos los que sacamos de los moldes. ¡Qué bonitos están! Ahora sí, ya hemos terminado de sacar de todos los moldes. Ahora es el momento de decorar. La Paz ya está decorando, miren. Vamos a decorar de esta manera. Miren, vamos a poner las cintas. Y también en esto vamos a poner una cinta. Voy a amarrar aquí así. Para que la vela quede bien bonita. Miren, ¿qué tal? Solo las velas gruesas y grandes vamos a decorar así de esta manera. Ya tenemos la segunda vela decorada. ¿Se ven? ¿Y Aurorita? Yo todavía estoy dibujando. Estoy haciendo unas hojas. Luego voy a pintar y poner las escarchas. Vamos a decorar bien bonito las velas. Miren, así vamos a hacer. Y luego vamos a pintar y poner un poquito de escarcha para que quede bien bonito. Necesitamos un clavito. Vamos a pintar así de esta manera para que quede bien bonito. Mira, Paspis. Ay, está bonito. ¿El tuyo ya? ¿Ya terminaste? Dos ya. La Paspis hace 2 y yo 1. Ya listo. Miren. ¿Ah? Aquí ya tengo otro también, ya hice. Ahora vamos a poner la escarcha. Aquí tenemos la escarcha. A ver. Vamos a regar poco. ¡Ay! Se fue mucho más. Pues, ¿qué se puede hacer en esos casos? Sí, con la mano creo que es mejor. Muy grande, creo que se ha hecho el huequito. Sí. Y mire. ¿Ah? Imagínense cuando ya encendemos, queda brillando. Y ya vamos a ver encendiendo mismo. Y así vamos a terminar haciendo muchos diseños en todas las velas que tenemos. Vamos a pegar con la misma cera. Vamos a poner un poco de cera. Y luego vamos a poner el lacito. Y ya queda pegado. ¿Sí ven? Así de fácil y sencillo se decora. Ya tenemos todo listo, terminado, bien adornado. Ahora vamos a llevar a la iglesia. Y para eso ya tenemos aquí una canasta para llevar bien ordenadito. Primero las grandes pongamos. Sí, como ahorita si ya están frías, no pasa nada. Solo vamos a llevar con mucho cuidado para que no se caigan las escarchas. Eso. Está bonito. Pero no va a dar solo una canasta. Eso ahí pon los pequeños. Toca llevar en otra.
otra canasta más. Eso. Ay, están hermosos, Dios mío. Vamos a arreglar así bien bonito. Si da, sino para llevar la otra canasta. En la grande era de poner una sola. Lleve para que no esté mucho peso. Llevemos otra. Poner en esta también. Primero las grandes. Ah, si todavía tenemos más grandes. Eso. Arreglemos así bien bonito. Vamos a llevar. Quedaron hermosos. Ya, ahora sí vamos. Y listo. Miren, ya tenemos todo listo para llevar a la iglesia. Primero vamos a lavar la mano. Estamos pura escarcha. Y luego nos vamos. Voy a lavar la mano. Ya para irnos, paspis. Ya tenemos todo listo, las velas. Ahora sí nos vamos a la iglesia. Ya verte ayudo. Vamos. Eso. Acompáñennos. Ya llegamos aquí a la iglesia. Miren, aquí vamos a poner las velas. Vengan, vengan. Ya tenemos listo las velas y aquí tenemos a esta hermosa Virgen. Vamos a poner todas las velas para que alumbre ella. Vamos a ubicar en este lugar todas las velas pequeñas. Pongamos las pequeñas primero, paspis. Porque tenemos muchos colores. Vamos a poner así, intercambiando colores. Sí, intercambiamos los colores para que se quede bien bonito. Hay más colores, pasa para que es colorcito de este. Para aquí poner más, aquí aquí también. ¿Hay más? Sí. Sí, vamos a poner los colores bien bonito. La paz va a seguir encendiendo y yo voy a terminar poner todas las pequeñas y luego vamos a poner las grandes. Miren cómo va quedando, qué lindo. Vamos a poner las velas más gruesas. Eso. Qué bonito, Dios mío, miren cómo va quedando. Ahora vamos con las velas más grandes. Eso. Las velitas están bien decoraditas. Tenemos decorado con la cinta. De estas velas volvemos a formar las velas nuevas. De estos trocitos que ya terminan de quemar y va saliendo. Miren, esto ya es para hacer otras velas más. Y miren cómo están quedando. Ahora vamos a terminar de encender todas las velas. Miren cómo nos quedó las velas todas encendidas, están bonitas, hicimos con todo el amor, con toda la fe y aquí tenemos a la Virgencita. ¿Sí se acuerdan de la Virgen de Agua Santa? Ahí está, vestido de indígena, está bien bonita, hacemos con todo el amor y el cariño en nombre de ella. Miren, comenten mis amigos, ¿qué les pareció para ustedes estas velas que hicimos? Ahora sí vamos a llamar al síndico para dejar entregando las velas. El síndico está encargado de esta iglesia y él se encarga de apagar y nuevamente encender. Mira, ahí está el síndico. Teito síndico, venimos trayendo estas velitas para dejar aquí a la Virgencita y le dejamos encargando a usted para que dé apagando y luego para que dé encendiendo todas las velas. Hasta que termine. Muchísimas gracias de parte del síndico, le agradezco de corazón el amor, el cariño que tienen a la Virgencita, que lo han hecho lo posible para estar aquí. Yo como síndico les agradezco de corazón y que sigamos apoyando para ellos. Muchísimas gracias de corazón, bienvenidos y voy a ver yo qué hago con ellos. Muchas gracias. Le dejamos entregando y ahí se queda encargado el síndico. Gracias, muy amable. Y también mis amigos se quedan invitados a la fiesta. La fiesta de la Virgencita es el 12, 13, 14
y 15 de septiembre. Y así, mis amigos, pilas para la fiesta. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado estas hermosas velas que hicimos el día de hoy con la paspis para poner a la Virgencita. Y nos quedó bien bonito y nos vemos en una próxima. Chao, chao.